en hechos reales. Estas son letras súper especiales. Amigas, amigos, amigues, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Elle. Estamos en esta semanita lluviosa ya de julio con un invitado, ¿no? Abraham Carro, líder nacional de jóvenes con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, Ponche, pues la verdad muy contento de venir a saludarles. Estoy feliz de estar aquí en este espacio, en Elle. Y bueno, pues contento porque recién vamos llegando aquí a la capital, a Michoacán. Venimos desde la Ciudad de México y tantito antes veníamos desde Guerrero. Entonces, feliz de estar con todo y con su lluviecita, pero aquí contigo y saludándoles a todo tu auditorio. Gracias, Abraham. Oye, ¿cómo es trabajar con las juventudes? Y más que tienes una lectura pues muy completa, ¿no? De todos los estados. ¿Es igual la juventud del norte que del centro o el sur del país? Fíjate que no, o sea... cada juventud o cada grupo de juventudes o las juventudes de cada uno de los estados tienen sus diferencias marcadas, ¿no? Evidentemente marcadas pues desde una cuestión geográfica, social, problemáticas que se viven en los estados, aunque sí te quiero decir que hay demandas generales que las juventudes de hoy están peleando. Y que son muy interesantes porque son demandas que a nosotros, quizá los que venimos de convivir con generaciones o participar siendo parte de las juventudes en otras generaciones, no demandábamos esa misma dinámica, esa misma lógica. Entonces, creo que ahora es muy interesante, estamos viviendo, diría el presidente, y coincido, tiempos interesantes. Y particularmente las juventudes, están viviendo tiempos de transformación, tiempos de revoluciones, tiempos de cambios y también, ¿por qué no?, tiempos de nuevas libertades, de nuevos espacios, de construir distintas formas de verse y entenderse ante el mundo, ¿no? Oye, Abraham, qué bueno que lo señalas. Además, tú eres menor de 29, todavía eres... Un poquito más de 29. Sí, seguramente. Pero además, la juventud es una cuestión de edad. Yo creo que, a ver, no es te diría yo en lo particular, para mí no es una cuestión solamente de edad. También es una cuestión de cómo uno se comporta con respecto a la vida y con respecto a los nuevos cambios que están llegando, ¿no? Yo creo que hay una frase que no por mucho mencionar deja de perder el sentido, que es: hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo también que el derecho de las juventudes sí participan, particularmente las personas que se encuentran desde los 15, 14 años hasta los 29, 30 años, hay por ahí algunos que dicen hasta los 35, sí creo, sin embargo, y además coincido, en que también tiene que ver con una cuestión de cómo uno analiza lo que le rodea y qué tanto uno está abierto para entender las nuevas realidades. Me quedé un poco con la incógnita de qué será eso que los jóvenes ahora demandan. Pues en nuestro tiempo, quienes venimos de muy distintas luchas, pues también tenemos distintas demandas, ¿no? Claro. ¿Tú qué lectura alcanzas a tener de estas nuevas generaciones? Hablemos de estas, ¿no? Que cronológicamente están determinadas en la juventud. Ya incluso hasta meten a los adolescentes, ¿no? De 16. Claro. Sí, fíjate, Ponche, que la verdad es que te platico. Como demandas particulares, podríamos hablar del derecho a la educación, ¿no? Un derecho a la educación gratuita, alcanzable para las mayorías. El derecho al transporte, o sea, el derecho a la movilidad, el moverse para poder llegar a los centros educativos, para poder llegar a los centros de trabajo. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, al deporte, a la cultura. O sea, te diría que como demandas particulares, en esos ejes se enmarca esta nueva discusión de las juventudes, pero yo lo resumiría en algo que me parece muy importante y que se está discutiendo ahora, que es el derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad enmarca toda una serie de derechos y de construcción social que anteriormente nosotros no discutíamos. Ponche, venimos de unas juventudes. A mí la primera vez, cuando yo tenía 18 años, me tocó padecer el gobierno de Felipe Calderón. Y cuando digo padecer el gobierno de Felipe Calderón, significa que a las juventudes nos cerraron las oportunidades. En ese momento se declaró una guerra contra un supuesto el narcotráfico, una supuesta guerra, pero quienes pusieron los muertos fueron las juventudes. Entonces, hablar en ese momento del derecho a la felicidad, cuando lo que queríamos las juventudes era sobrevivir,
Era prácticamente imposible. Pero hoy en tiempos de cambios, hoy en tiempos de Andrés Manuel, hoy en tiempos de Claudia Sheinbaum, se están dando esos cambios son posibles. Te quiero decir que la Ciudad de México es un referente en materia de derechos y de libertades para las juventudes. Hoy las juventudes en la Ciudad de México no son reprimidas. Hoy las juventudes en la Ciudad de México tienen espacios. Era una constante además, ¿no? Claro, es que además, fíjate, después del gobierno de Andrés Manuel del 2000 al 2006 en la Ciudad de México, vino, si bien se generaron muchos derechos, yo te diría que vino un momento por lo menos de detenimiento en materia de derechos. Y particularmente con el gobierno de Mancera, que fue en la Ciudad de México, fue un gobierno muy represor. El primer día de su gobierno encarceló a jóvenes que se manifestaron en contra de la llegada de Enrique Peña Nieto. Es decir, lejos del diálogo, que es lo que aspiramos que el gobierno tenga que hacer, que los gobiernos tengan que hacer con sus juventudes, lo que hicieron inmediatamente fue la represión. Y los 6 años del gobierno de Mancera en la Ciudad de México estuvieron caracterizados por la represión, por la violencia, por el uso criminal de las instituciones en contra de las juventudes. Imagínate la realidad que vemos cuando llega alguien como Claudia Sheinbaum, que cambia eso, pero por completo, son 180 grados de diferencia, y se empiezan a construir nuevas realidades, nuevos espacios de convivencia, nuevos espacios de construcción de paz que no teníamos en la ciudad. Sí. Entonces, hoy las juventudes están viviendo, insisto, tiempos interesantes, y eso ha replicado y ha pegado mucho a nivel nacional. O sea, las juventudes han volteado a ver la Ciudad de México por este espacio de libertades, por ese espacio de derechos, y eso es también lo que ha llamado mucho la atención y por lo cual ha sido muy atractivo el tema de platicar, ¿no?, de Claudia Sheinbaum, porque es interesante que los jóvenes sí tienen ideas, sí tienen, por lo menos ubican qué está pasando en la ciudad y están preguntando, oye, ¿por qué aquí en mi estado aún no ocurre, ¿no? Entonces es parte de lo que también venimos construyendo, de este diálogo circular. Tiene que ver también con una visión de país, una visión de estado, pero también una visión de presente y una visión de futuro, a dónde las juventudes quieren llegar. Y yo te diría que si pudiese yo condensarlo en una, como repetirlo, es en quieren llegar a este derecho de la felicidad, a poder aspirar a ser felices. Sí. Oye, qué interesante que lo platiques, porque además debió haber sido un cambio de paradigma pues completo, y tú lo puedes ver ya como adulto, ¿no?, de los jóvenes en relación a cómo se vive la juventud a partir de los gobiernos de la transformación y cómo se vivía antes, y me parece interesante que lo plantees, porque ahora los jóvenes reciben becas para prepararse para el trabajo, becas para estudiar, y bueno, este cambio de casi 360 grados que le dio, porque no recuerdo que algún antecesor de Claudia hubiese hecho universidades, y ella se aventó 2, y una de la salud, ¿no?, que es una de las principales demandas que tiene nuestro país. El sistema, sí, bueno, está, pero claro, por los suelos casi no hay más bien especialistas en los hospitales, y ahora ella está un poco preocupada por implementar, claro, este sistema. Y fíjate que es muy interesante, Ponche, y ahorita si me permites, te quiero obsequiar un libro que acaba de salir, que escribe un periodista de nombre Arturo Cano, que él es periodista de La Jornada, y escribe un libro acerca de Claudia. Yo lo acabo de terminar. Me va a dar mucho gusto dejarte el que compré. Gracias. Y platicarte que en este libro, y lo cuento rápido, narra justo la trayectoria de Claudia Sheinbaum desde que era estudiante, desde que tenía 15 años. Y a los 15 años, Claudia decide participar en los movimientos estudiantiles de la Ciudad de México que luchaban por la gratuidad de la escuela. En ese momento había la intención de hacer una reforma que iba a privatizar la educación superior en todo el país, empezando por la UNAM. ¿Crees que los jóvenes de ahora son así? Yo creo que si bien los jóvenes ahora no son así, porque las peleas son distintas, yo creo que los jóvenes son justo que están viviendo tiempos distintos. Uh-huh. Ahora, tenemos a una mujer que ha peleado por los derechos de los estudiantes desde siempre y por los derechos de las juventudes. Yo te platico, estamos felices por las 2 universidades que abrieron, que acabas de mencionar, que hoy tienen más de 40,000 alumnos, que no pagan un solo peso de inscripción, que no hacen un examen de admisión para luego ser rechazados y tener un pretexto del Estado de decir, pues fueron rechazados. Ahí no hay rechazados. Los mando a lo privado. Los mando a lo privado o los mando al olvido. Y la otra que se está haciendo en la ciudad, y por cual es un poco más amplio e integral que en todo el país, porque en todo el país estamos con becas construyendo el futuro, becas escribiendo el futuro, pero lo que está pasando en la Ciudad de México es que además de eso, hay programas como Jóvenes Unen al Barrio,
que tiene por objetivo no apoyar a los jóvenes que ya se les está apoyando para estudiar la educación gratuita a nivel superior, de calidad, etcétera. No, a los jóvenes que se encuentran en las comunidades más marginadas, a los jóvenes a quienes les ha tocado otro tipo de vida, a quienes por distintas razones han tomado caminos quizá hasta enfrentando algunas veces a de temas las conductas de la ley. antisociales. Así es, de las conductas antisociales. ¿Y qué se está haciendo en la Ciudad de México? En lugar de criminalizarlos como los hacían los gobiernos anteriores, se está yendo por esos jóvenes y se les está convocando a que participen en tareas colectivas. Por eso hoy mismo se tiene, más que nunca, se tienen amplios grupos de distintos tipos de zonas en la Ciudad de México. Se está haciendo arte al aire libre, se está haciendo cultura al aire libre, obras de teatro. ¿Con quiénes? Con esos jóvenes, con los jóvenes que antes no eran tomados en cuenta, y cuando decían, bueno, es que esos jóvenes viven en comunidades marginadas, han caído en actividades fuera de la ley, en actividades de conductas antisociales, y hoy están siendo incluidos. ¿Y qué está generando esto? Sobre todo me parece muy importante mencionarlo, una reconstrucción del tejido social. Estamos reencontrándonos con nuestros jóvenes, los jóvenes a los que se les había cerrado la puerta. Hoy en la Ciudad de México se les está abriendo de par en par, y eso es lo que a nosotros nos interesa muchísimo también platicar en todas partes, porque sí se puede construir un gobierno de y para las juventudes. Por eso Claudia, además de lo que representa en la ciudad, de esta lucha de las mujeres que tanto ha costado, Claudia es la primera mujer electa en el espacio de jefa de gobierno como mujer. Además de eso, es también la llegada de las juventudes, porque Claudia, yo te diría, no deja de ser esa joven que hace 40 y tantos años estaba enfrentando a autoridades que querían imponer que se cobraran las cuotas. Y nosotros no estamos peleados con la educación privada, qué bueno que vayan allá los que puedan pagarla, pero sí pensamos que las juventudes del día de hoy, del presente, tienen que tener la posibilidad de estudiar, y si no pueden estudiar, que sea por gusto, no sea por una cuestión de que se les cierran las ofertas, que se les cierran las posibilidades. Entonces eso estamos construyendo. Y al mismo tiempo, Ponche, nosotros estamos recogiendo los sentimientos de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros. Quieren hablar, quieren oírse. O sea, a mí cuando me preguntan, las juventudes están apáticas, no participan, perdónenme, pero no las han ido a buscar, porque las juventudes están participando. Lo que pasa es que no quieren participar en los espacios de hacer política tradicional, pues que son aburridos, que son adultocéntricos, que son acartonados, que solamente hablan los dirigentes de siempre. No, quieren hablar las juventudes, ¿dónde? Donde se les tome en cuenta. Sí. Entonces las juventudes están levantando la mano en este país. Yo creo que son juventudes muy despiertas, y Michoacán no es la excepción. Te platico que vamos a tener en un ratito un encuentro con juventudes aquí en Michoacán, justamente de cara a este proceso que termina ya en unas semanas. El 27 de agosto se acaba este proceso interno que está viviendo el movimiento, para que posteriormente se realice una encuesta a nivel nacional. Aquí en Michoacán va a haber esa encuesta y se les va a preguntar a la gente quién quiere que sea el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y nosotros estamos muy contentos, Ponche, porque estamos seguros que sin lugar a dudas en Michoacán y en todo México vamos a tener por primera vez en la historia de 200 años de fundado en nuestro país a una mujer que coordine las fuerzas primero de la transformación y posteriormente que atienda el llamado rumbo al 2024 para seguir haciendo historia junto con el pueblo de Michoacán y junto con el pueblo de México. Oye, quiero regresar, Abraham, ahora que planteas esto de las universidades. ¿Crees que esto ha sido factor para que hayan bajado de manera tan abrumadora los índices de violencia en la ciudad? Se revelaba hace unos días distintos estudios, ¿no?, que señalan que hasta un 58% los de alto impacto están a la baja en la Ciudad de México. ¿Consideras tú que este es factor para reducir estos índices de criminalidad? ¿Los jóvenes se están ocupando en algo productivo? Sí, fíjate que sí. O sea, justamente lo que Claudia Sheinbaum ha realizado en la Ciudad de México, que me parece es una experiencia también inédita y muy acorde al tiempo que estamos viviendo en todo el mundo, es que se está atendiendo las causas más allá de los efectos de los problemas. ¿Y dónde están las causas? Justo en muchos sentidos, en las juventudes que no eran tomadas en cuenta. Entonces, insisto, por un lado, fíjate, te pongo un ejemplo. Hace algunos años había una beca en la Ciudad de México que se llamaba Becas Talento. Esas becas Talento eran entregadas a los niños que llevaban 10.
Claro, en lugar de generar eso, mayor capacidad, mayor condición de igualdad, lo que aumentaba era la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los niños que generalmente llevan 10? Los niños que tienen mejores condiciones en casa, los niños que no tienen que trabajar, los niños que no tienen que ayudarle a sus familias, Que comen los niños bien. que comen bien, que tienen incluso un acervo cultural propio de sus familias. ¿Contra quién competían? Contra los niños que no tenían las mismas oportunidades. Y este tipo de becas, me parece, lejos de ayudar al problema social, lo que fomentaban es la cultura del echaleganismo, de la meritocracia, de no, tiene que tener más recursos el que mejor calificación saque, sin tomar todo en cuenta el contexto. Sí. Ahora en la Ciudad de México, todos los niños, sin importar la condición que tengan en la educación, están teniendo un apoyo de becas. Se les está apostando a que ellos puedan estar recibiendo este recurso de manera mensual, de manera pareja, para que ellos puedan estar estudiando y que los papás tengan este apoyo. Como nunca hay apoyos a todo lo que tengan que ver con la escuela, a los uniformes, etcétera. Se ha aumentado incluso en eso. Y además, te digo, se está atendiendo al otro sector, al sector que no querían ver los gobiernos anteriores, al sector de los famosos jóvenes del barrio. Y ahora, en lugar de nosotros excluirlos, ahora en lugar de que la doctora hiciera lo que históricamente han hecho los gobernantes, que es excluir a los jóvenes marginados, no. La doctora ha visitado a los jóvenes y los está convocando a que formen parte de este proceso de transformación. Entonces se está generando, y te quiero decir, un nuevo esquema de cómo se interpretan las realidades en la Ciudad de México. Hoy, por eso insistimos nosotros, la Ciudad de México es un lugar, es un faro de libertades. Se respetan a las juventudes, independientemente de su orientación sexual, independientemente de su condición económica, independientemente de su formación o su pensamiento político, ideológico, religioso. Es decir, hoy las juventudes en la Ciudad de México viven en democracia plena. ¿Y qué es lo que aspiramos? A que eso podamos tenerlo todes, en todas partes. Por eso mismo nosotros, te digo, estamos muy contentos, pero a la vez entendemos el por qué la doctora, el por qué Claudia Sheinbaum matan arriba en las encuestas. Y tiene que ver también con que las juventudes están diciendo, claro que queremos libertades, claro que queremos que no se nos criminalice, claro que queremos que no se nos meta en una guerra. Ahí hace unos días presentaron un proyecto de seguridad que hasta en términos tecnológicos juzgaba el cómo caminar de las personas. Imagínate el grado de criminalización. Sí. Contra eso lo que nosotros decimos, no señor, Claro. no es poniendo más cámaras, no es trayendo otra inteligencia, es apostándole a las causas. Antes de los resultados, a las causas. Y ahí es donde está el gran truco de este 58% de reducción en materia de delito de la Ciudad de México. Bueno, otra materia que me llama la atención y lo acabas de mencionar es este tema de la diversidad sexual. Nos tocó por ahí acompañar a la doctora. Creo que es la primera jefa de gobierno que es invitada a la apertura de una marcha del orgullo, y por ahí la vimos el año pasado. Ha sido en esta idea de Ciudad de Libertades, y me encantó la apertura que ella hizo de esta marcha, y ha sido además muy innovadora porque ha implementado en el sistema de salud la clínica especializada para personas trans. Recuerdo en 2019 empezó el tema de la clínica especializada para el PrEP, ¿no? Que se iba a desprender de Clínica Condesa, y bueno, una serie de acciones en favor de la comunidad LGBT en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco más, Abraham. Sí, pues fíjate que yo creo que, como nunca y bien lo dices, se ha emprendido una campaña para fortalecer en materia de derechos, que también tiene que ver con una cuestión de la educación, ¿no? Lo que los jóvenes, lo que las jóvenes, lo que les jóvenes observan dentro de sus propios entornos son también producto, o luego será consecuencia de lo que estén realizando en su vida diaria. Y en la Ciudad de México se ha fomentado muchísimo el respeto a los derechos de todos, de todes, de todas, el respeto a lo distinto, el respeto a la otredad. Y eso ha sido fomentado precisamente por una política abiertamente inclusiva. Que nosotros no decimos medias tintas, nosotros decimos la 4T que encabeza Claudia será inclusiva o no será, será feminista o no será, será de juventudes o no será. Y esos son, te diría ya, mantras que se han venido platicando y se han venido impulsando en la Ciudad de México, y ahora que estamos llevando a todo el país. Entonces, por supuesto que la inversión en materia de educación,
para el tema del respeto a los derechos humanos, para el tema de los respetos en todos los sentidos, ¿no? Había anteriormente, incluso se fomentaba desde varios espacios de gobierno, políticas clasistas, racistas, conductas pues que llevaban precisamente a generar este encono, este odio social. Y hoy la ciudad está viviendo políticas públicas distintas, ¿no? Precisamente esta clínica que está ahí para todas las compañeras, compañeros, compañeras que están viviendo este proceso, ¿no? De trans, y que tienen ahora apoyo, que tienen gente que les está escuchando, que tienen todo un acompañamiento tanto en materia de salud, en materia de de salud mental también, ¿no? De este acompañamiento, y también hay otro tipo de cultura mucho más avanzada en materia de derechos sexuales, en materia de derechos reproductivos. O sea, es decir, se está acompañando por primera vez y como nunca antes a las juventudes, y particularmente insistimos en las juventudes porque son ahí, o sea, son ellas los motores del cambio que viene en el país, y son ellas y ellas las que estarán encargados de llevar adelante los procesos de transformación, que esto que inició en la Ciudad de México no se detenga y más no se voltea al pasado. La doctora hace poco dijo una frase que me gustó mucho y que me parece importantísima tenerla en cuenta: cuando llega la derecha se van los derechos. Entonces la derecha, ahora que está intentando articular todo un eje comercial, mediático, de que ya cambió, de que ahora es progresista, de que han sido hasta de izquierda, pues bueno, se ven muy absurdos. Se ve absurdo porque es un discurso falso que nunca han defendido, cuando lo que han defendido siempre son los intereses de unas cuantas personas. Entonces, para nosotros es muy importante también pasar la estafeta con la memoria histórica. La memoria histórica de los que nos tocó vivir otras épocas, la memoria histórica donde nos tocó sufrir otras realidades, y que hoy estamos viendo las grandes ventajas que está teniendo tener un gobierno como el de la doctora Claudia. Oye, ahora que planteas esto de la reunión con distintos sectores, nos tocó tenerla por aquí la semana pasada y tuvo un encuentro con los pueblos originarios, pero además vemos que es una constante en todos los estados. Así es. Nada menos hace un par de días estuvo en Iztapalapa y en Xochimilco, y los mismos pueblos originarios de la Ciudad de México la reconocen. Sí. Es una mujer cercana a las comunidades indígenas. Sí, fíjate que además ella tiene parte de su, digamos, de la historia de Claudia, es que viene aquí a Michoacán, a Cheranástico, me parece que, y trabaja con las comunidades siendo muy jovencita. Ella tenía 20 años, viene aquí, y entonces venía largos periodos a trabajar con las comunidades. Lo que te quiero decir es que el compromiso de Claudia Sheinbaum con las comunidades indígenas y con las comunidades de cualquier tipo, diversas en este país. Bueno, nada menos empezó su gira en Oaxaca. Claro. Creo que es un gran mensaje. Es un mensaje también a pueblos históricamente marginados, y hoy siendo tomados en cuenta, porque la Cuarta Transformación comenzó en 2018, pero a quienes todavía nosotros llevamos el mensaje de decir, estamos empezando los cimientos de la transformación. Fueron muchos los años de opresión, fueron muchos los años de odio. Bueno, había un expresidente que decía que en la cultura del mexicano estaba la corrupción. Uh-huh. Contra eso nosotros decimos... Bueno, ahora claro, sale Fox a decir que somos huevones, o ¿no? que son huevones y que pues no deben recibir ningún apoyo, porque pues son además personas que odian profundamente a la gente, son personas que no conocen su país. Quien conoce México, conoce que es un país de raíz, que conoce que es un país de mucha cultura, y particularmente es un país de mucho amor. La gente mexicana, la gente aquí en Michoacán es gente buena, es gente amable, es gente que te abre la puerta, es gente que no traiciona, es gente de palabra, y eso es lo que hemos venido recogiendo nosotros, y por eso la cercanía de la doctora, por eso este compromiso con los más necesitados, con las más necesitados, para fortalecer en materia de derechos todo lo que hace falta. Empezamos a hacer esta transformación ahora en 2018, pero con Claudia Sheinbaum estamos seguros que vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, el segundo piso del Proyecto Alternativo de Nación, y además que viene acompañado... Como hizo en Ciudad de México. Como hizo en Ciudad de México, y que viene acompañado con un fuerte impulso de las mujeres, con un fuerte impulso de las juventudes, y con un fuerte impulso de la comunidad diversa. En verdad, es importantísimo, y así lo está viendo también el pueblo mexicano, que
este proceso, esta segunda fase, la encabece alguien como Claudia Sheinbaum. Y estamos muy felices porque además la gente está respondiendo. El pueblo es mucha pieza. Claro. Nosotros no se equivoca quien le apuesta al pueblo. Claro. Y la verdad es que, lejos de decirte otra cosa, yo he venido aprendiendo mucho este recorrido porque la gente está muy dispuesta a seguir transformando. Entonces, insisto, quien me diga a mí que las juventudes son apáticas, compañeras, compañeros, se están equivocando. No han salido a platicar con las juventudes, no han salido a tocar puertas, no han salido a tocar corazones, porque las juventudes en Michoacán están muy puestas y están con Claudia y están apoyando la transformación. Oye, Abraham, también la doctora nos visitó esta semana y estuvo en Uruapan, en donde está el anteproyecto de poner cablebús, como ustedes abrieron en la Ciudad de México. ¿Te tocó vivir el proceso? Sí. Fíjate que te platico muy breve. Yo en ese entonces participaba en gobierno, participaba como director de pueblos y barrios de la Ciudad de México y me tocó llevar el proceso de consulta para la primera línea que se puso del cablebús, que fue tocó pueblo originario. Entonces, primero que nada, además, te platico este detalle porque algo que se debe de difundir es el respeto profundo de Claudia por las comunidades y el respeto también de los derechos de los pueblos a decidir. Entonces nosotros fuimos a realizar esa consulta donde afortunadamente pues la mayoría de la gente pues claro veía el beneficio de lo que significaba. A ver, era ahorrarles a personas que estaban viviendo en la periferia, que se hacían 2 horas y media hasta sus centros de trabajo y verlos reducidos a 1 hora o a 45 minutos y además generando empleos permanentes, empleos dignos, seguridad social, etcétera. Es decir, la gente está fascinada. A ver, es una experiencia única subirse al cablebús. Ahora les platico, les presumo que estamos ya trabajando por la tercera línea del cablebús. En la Ciudad de México, uno viaja con 5 pesos en el metro, lo que paga 5 pesos y te mueves casi en toda la ciudad. Y para el transporte como el cablebús paga 7 pesos con una misma tarjeta. Los cambios entre cuando llegas a una estación, por ejemplo, del cablebús y luego te subes al metro, lo haces con la misma tarjeta. No te cobran más. O sea, estamos viviendo en la Ciudad de México un transporte gratuito y además de mucha calidad. Yo te digo, de donde tienes tu casa en la Ciudad de México, yo generalmente me muevo en bici porque hay ya muchas rutas para hacer bici en la ciudad, pero cuando no, me voy en transporte público porque el transporte público es seguro, es muy económico y es extremadamente eficiente. Entonces, fíjate, en la Ciudad de México transportamos más de 5 millones de usuarios diarios en los transportes. Entonces imagínate cuánta gente mueve la ciudad y aún así que sea eficiente, que sea rentable, que sea pues algo que te quede práctico, ¿no? Donde llegues hay una estación de cualquier cosa que te conecta con cualquier otro medio. Entonces pues claro, eso también, el derecho a la movilidad, que me parece fundamental, que es algo que no se habla, porque sí, quienes viven en el centro pues son los que generalmente o históricamente son los que más recursos tienen, son los que pueden pagar mejores departamentos, casas, y la gente que termina por vivir en la periferia es la que menos tiene acceso a un buen transporte. Nosotros estamos orgullosísimos del transporte en la Ciudad de México e insisto, orgullosísimos por lo mismo, imagínate, de la calidad de mujer científica, académica. Es cuando vemos nosotros que como la ciencia, si se pone al servicio de la gente, hace transformación. Diría la doctora, la ciencia con conciencia. Entonces, pues es claro el ejemplo de esta científica que al mismo tiempo que ha sido científica, académica, Premio Nobel de la Paz por formar parte de este panel de ambientalistas que han aportado mucho al tema del cambio climático, por una línea esto y por otro lado una mujer que nunca ha dejado de pelear por las causas justas. Entonces, pues tener eso en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pues ha sido una bendición. Ya quisieran en cualquier parte del mundo tener una jefa de gobierno de la talla de Claudia Sheinbaum, y ahora nos interesa muchísimo que la gente en todo el país la conozca y que sepa lo que representa en materia, insisto, de derechos, en materia de libertades, en materia de innovación, en materia de democracia. Es Claudia Sheinbaum. Genial, Abraham, pues nos inspira mucho esta experiencia tan cercana que has tenido de trabajo de la mano de la doctora Claudia. Vemos ahí al relevo generacional ya bien puesto, ¿no? La vemos rodeada de mucha juventud
acompañándole en sus giras, recibiéndole en los aeropuertos, ¿no? En estas asambleas informativas en donde pues, se ve realmente mucho la presencia de la juventud. Abraham, ¿algo para cerrar? No, pues Ponche, agradecerte mucho a ti, a tu amable y espléndido auditorio. La verdad es que estamos felices de visitarte, de visitarles a ustedes. Venimos a decirles que estamos muy contentos del resultado que ha tenido, que hemos tenido en todo el país. Decirles que las juventudes se están organizando, que las juventudes no quieren estar afuera de espectadores, no, las juventudes están participando. Michoacán pone el ejemplo, que hay muchas compañeras que están dando una batalla increíble también por el reconocimiento pues de las propias luchas de los jóvenes, y decirles que las juventudes llegaron para quedarse en un papel protagónico, y que lo que ha conseguido la Cuarta Transformación, y así seguirá con Claudia Sheinbaum, es que las juventudes sean los protagonistas de nuestra propia historia. Lo que nosotros decimos, te diría para cerrar, parafraseando al presidente, con las juventudes michoacanas todo, sin las juventudes michoacanas nada. Entonces, vamos a estar visitándoles a todos, vamos a llegar con todos, vamos a visitar escuelas, centros de trabajo, centros de esparcimiento, y les vamos a invitar a que nos organicemos, porque nunca más las juventudes atrás de la toma de decisiones. Hoy, para siempre, las juventudes al frente de Michoacán y al frente de México, amigo. Nadie atrás. Nadie atrás. Nadie atrás. Eso, Abraham. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio. A usted también le agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerden que esto es EYE, el espacio más inclusivo del sistema michoacano de radio y televisión. Todo el sistema al pueblo. Agradecemos también en los controles a Gerson, que amablemente acá está haciéndonos la operación. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Dale que tú sí suena powerful, all of us together and powerful. Empoderado.